Mire, esta noche recibimos con mucho gusto a Sebastián Seidman. Él es director general de C3 LATAM. Con él vamos a conversar sobre la impresión en 3D, la conoce, y también sobre cómo funciona el emprendimiento a partir de las nuevas tendencias tecnológicas. Sebastián, bienvenido a Capital 21. Muchas gracias por acompañarnos. Hola, buenas noches. Sebastián, la impresión 3D, esta es una tecnología que pues está cambiando la manera de llevar a cabo muchísimos procesos productivos en México. ¿Puedes hablarnos un poco acerca de ella? Sí, claro, con mucho gusto. Primero que nada, la tecnología 3D cada vez se está volviendo más común. Cada vez escuchamos más cosas que se hacen en 3D. Hoy por hoy, en casi todas las industrias se empieza a implementar. Se empieza a implementar para la mejora de procesos, se empieza a implementar en las líneas de producción, se empieza a implementar como refacciones y así continuamente va aumentando cada vez más, con un mayor alcance tanto en los materiales que imprimimos como en las tecnologías y cómo se está imprimiendo. Bien, Sebastián, para el público en general todavía resulta una tecnología que, aunque ya tiene muchos años, pareciera un poco lejana, ¿no? Que se utiliza en ciertas industrias nada más, y justamente ustedes van a acercar la información a la gente este fin de semana en la Expo Pymes. Platícanos cómo va a ser su participación ahí. Así es. Primero que nada vamos a estar en un stand, en el 123, los esperamos a todos para que vengan, escuchen, conozcan la tecnología, vamos a tener máquinas, vamos a tener piezas impresas, van a poder ver exactamente cómo funciona la tecnología y además vamos a dar una conferencia el viernes de 4 a 5 de la tarde, donde vamos a tratar de hablar de los mitos y las tendencias que tiene la tecnología 3D, las cosas que la gente cree que ya se están haciendo realmente en la tecnología y las cosas que están en un proceso. Y con esto, Sebastián, pues podemos aprender un poco más de la conectividad que tenemos aquí los capitalinos, como personas de calle, como ciudadanos de a pie, con diversas empresas. Y precisamente en esta Expo Pymes 2018, en el Zócalo Capitalino, en la que tú vas a estar y nosotros también, vale la pena mencionar, dinos, ¿cuál es la importancia de esta exposición para ti como emprendedor y como persona que tiene un stand, pero también para nosotros que vamos a ir a recorrer y a conocer un poco más? Claro, primero que nada creo que sea en el Zócalo le da un tono especial a la Expo y se van a sorprender, creo que todo el que venga se va a sorprender de cómo la tecnología en México, cómo hay gente emprendiendo, invirtiendo en tecnología, generando tecnología para México y cómo vamos creciendo. Para nosotros es muy importante porque, como comentaste, la tecnología 3D, al final del día, mucha gente no sabe cómo funciona, para qué funciona, dónde la estamos utilizando. Y creo que es una gran oportunidad para nosotros como empresarios contactar, primero que nada, con otros empresarios y segundo, con la gente que tiene esa curiosidad que no hemos podido, ahora sí que, completar y... Bueno, pues ahí tenemos una excelente oportunidad. Efectivamente, Juan, y justamente mencionas la conectividad como parte central de la temática de esta expo, cómo la tecnología 3D justamente se conecta con esa temática. Primero que nada, en todas las industrias, como dije, se están usando. Y es importante mencionar, ¿no? Hoy hablamos de conectividad y hablamos de movilidad. Hoy no vas a encontrar un tren, no vas a encontrar un coche, no vas a encontrar un avión que no haya pasado por un proceso que involucre el 3D, ¿no? Ya sea en una pieza de validación, ya sea en una refacción, ya sea en un prototipado, ¿no? Siempre vas a encontrar que el 3D ya es parte de esas líneas de producción y te sorprendería a qué nivel, ¿no? Estar fuera del 3D sería estar fuera de la vanguardia del proceso productivo de la actualidad. Definitivamente. Oye, Sebastián, y dinos, por ejemplo, vamos a estar ahí en la Expo Pymes, vamos a ver distintas empresas, pero pues, si quiero emprender, si tengo intención de abrir un negocio, por tu experiencia, ¿es complicado en la Ciudad de México? ¿Qué se requiere? ¿Qué se necesita? Primero, ganas. De entrada. De entrada. Segundo, una buena idea. Ajá. Y si no tienes una buena idea, creo que tampoco es tan importante. ¿Cómo? Tienes que tener las ganas de poder hacer las cosas, creer en ti mismo. Creo que ese es el primer paso. Yo invito a todos los que crean y quieran, ¿no? En México muchas veces el miedo, el temor y todo eso es lo que nos detiene de tratar de salir adelante, de tratar de emprender, de tratar de hacer las cosas. Y creo que esta es una buena oportunidad, no solo para vernos a nosotros como C3, sino para ver N cantidad de empresas que van a estar ahí con emprendedores, con ganas y
Y bueno, con una gran plataforma, Iván. Así es una gran oportunidad para acercarse, para conocer las propuestas de diversas empresas, de emprendedores, de pequeñas, micro y medianas empresas. Y bueno, me gustaría también saber, pues justamente antes de entrar al aire platicábamos un poco de las aplicaciones en la industria de la medicina, que también la tecnología 3D está haciendo, y me platicabas de un modelo en donde los niños están participando. ¿Podrías contarnos un poco al respecto? Así es. C3, junto con otras fundaciones, estamos tratando de ayudar a la gente. Lo que estamos haciendo son regalar prótesis o donar prótesis o conseguir fondos para dar prótesis, en la que las prótesis las estamos imprimiendo, los niños participan, estamos yendo a las escuelas, los niños participan desde el diseño de la prótesis. Nosotros los ayudamos, son prótesis mecánicas que ellos mismos arman, conocen a la persona, hay en lugares que ellos mismos escogen a quién se le va a donar la prótesis, se adapta y al final se le entrega como regalo, esta prótesis, y creo que es una iniciativa que ha ido tomando poco a poco fuerza, con varias fundaciones que C3 está unido con ellas, se las puedo nombrar. Pues creo que estamos ya en tiempo, pero no sé, adelante. Sí, te quiero preguntar rápidamente, ¿es prudente llevar a los niños? ¿Es conveniente este fin de semana el Expo Pymes al Zócalo? Me imagino que sí, por supuesto. Sin duda alguna. Se hacen invitados para que vean qué hay de tecnología nueva en México. Muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias por la invitación. Gracias, Sebastián.